Cuartiles y percentiles. Parámetros de posición. Estas son medidas estadísticas que nos van a servir para identificar cómo se van distribuyendo nuestros datos a lo largo de nuestra distribución de frecuencias en relación a al total, ¿sí?, de todos nuestros datos, y también podemos empezar a tomarlos en relación a nuestra tendencia central, ¿verdad?, nuestros puntos medios. Las medidas de posición, en general, se les da el nombre de cuantiles, ¿sí? Cuantiles, y estos, dependiendo de cuántos sean estas divisiones que nosotros vamos a tener, toman diferentes nombres. El primero de ellos que vamos a estudiar el día de hoy son los cuartiles, ¿sí? Los cuartiles, estos cuartiles nos van a dividir los datos en 4 partes iguales, ¿sí? Recordemos que la mediana nos dividía la tabla en 2 partes iguales. Cuando hablamos de cuartiles, se va a dividir nuestra tabla en 4 partes iguales y tendremos 3 cuartiles. 3 cuartiles que dividen la tabla en 4 partes, donde cada parte pues va a reunir el 25% de datos, ¿sí? De tal forma que para el primer cuartil tendremos el 25%, para el cuartil 2 el 50% y para el cuartil 3 el 75%. Tenemos también los deciles. Los deciles nos van a dividir nuestra tabla en 10 partes iguales, ¿sí? En los cuartiles utilizamos el símbolo Q, Q1, Q2, Q3. Para los deciles vamos a utilizar la D. Vamos a tener 9 deciles que nos van a dividir la tabla, ya dije, en 10 partes iguales, lo que quiere decir que el valor de cada decil va a considerar el 10% de los datos, ¿sí? Y vamos a trabajar también con los percentiles. Los percentiles, como podemos intuir de su nombre, va a dividir nuestra tabla en 100 partes iguales, ¿sí? Desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Y en este caso, bueno, en cada percentil estaremos representando el 1% de los datos. Como hemos visto anteriormente, existe la posibilidad de trabajar con datos no agrupados y con datos agrupados. Vamos a iniciar nuestro trabajo con los datos no agrupados, que son los más sencillos. Primero, así como hicimos con la mediana, vamos a trabajar con 2 valores. Uno que nos señala la posición y otro lo que es en sí el dato o el registro que está alojado en esa posición, ¿sí? Entonces, primero tenemos que encontrar la posición de cada uno de los cuartiles y lo vamos a usar mediante esta formulita. N+1 entre 4, ¿sí? Si se acuerdan, en el caso de la mediana usábamos la misma, nada más que dividíamos entre 2, ¿sí? Aquí para hallar el cuartil 1, pues simplemente vamos a dividir entre 4. Para hallar el cuartil 2, pues lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 y dividir entre 4. Pero pues como 2 cuartos se puede simplificar, pues me queda que n+1 entre 2. Y si se fijan, pues es justamente también el mismo lugar de la mediana. O sea que el cuartil 2 corresponde exactamente con la mediana. Y el cuartil 3, pues vamos a multiplicar por 3 y dividir entre 4, ¿sí? Entonces,
vemos que lo que cambia en la fórmula es que, bueno, si aquí pongo un 1 no pasa nada, ¿sí? Para el cuartil 1. Para el cuartil 2 pues pongo un 2. Y para el cuartil 3 pues pongo un 3. ¿Sí? Como son cuartiles, la división es entre 4. O sea, queremos partir nuestra tabla en 4 partes. Entonces, con estas formulitas nosotros hallamos la posición de los cuartiles y después, contando frecuencias, hallaremos cuál es el valor que le corresponde a cada uno de ellos. N, pues es el número de datos que tenemos. Vamos a pasar al ejemplo para ver cómo funciona. Me dice que tenemos el resultado de evaluación de 20 estudiantes y me pide hallar el valor de los cuartiles. ¿Sí? Tenemos las calificaciones. Igual que en el caso de la mediana, primero necesitamos ordenarlos. Entonces tenemos que ordenarlos en orden ascendente. Y ahora sí, bueno, vamos a buscar primero los lugares. ¿En qué posición están los cuartiles? ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir la n por 20, que es el número de datos que tenemos. Entonces va a tener 21 entre 4 para el primer cuartil. ¿Sí? 21 entre 2 para el segundo cuartil. Y 21 por 3 cuartos para el tercer cuartil. Entonces esto me da sus posiciones. 5.25, 10.5 y 15.75. ¿Sí? Aquí, como podemos ver, no son números enteros, lo que quiere decir que eso nos va a ubicar entre un lugar y el otro, y ahí vamos a ir identificando qué valor es el que corresponde. Si yo cuento para el primer cuartil, veo que el 5.25 está entre este y este, entre el lugar 5 y el lugar 6. Como ambos lugares son 6, pues mi cuartil pues va a tomar el mismo valor, va a ser 6. ¿Sí? Luego, el 10.5, si yo sigo contando, aquí teníamos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el 11 es el 8. El 10.5 está a la mitad entre el 7 y el 8, entonces quiere decir que el cuartil 2 va a ser 7.5. ¿Sí? Y el cuartil 9, que está en el lugar 15.75, yo tengo que seguir contando, o sea, es entre el 15 y el 16, que son estos lugares, el 15 y el 16. Y veo que los dos son 9, por lo tanto el que está aquí entre estos también va a ser 9. ¿Sí? Y ya tengo el valor de mis 3 cuartiles. Insisto, no confundirnos entre la posición que ocupa y el valor que está tomando el cuartil. ¿Sí? Hay un concepto que se conoce como rango intercuartílico. Este rango intercuartílico se obtiene mediante la diferencia entre el primero y el tercer cuartil. ¿Sí? De tal forma que el rango intercuartílico pues nada más es una resta de los dos valores que hallamos. Este rango intercuartílico se usa para construir diagramas de cajas y bigotes y nos permite visualizar cómo va cambiando la variable, ¿sí? Y cómo se van cambiando las distribuciones de datos en la misma variable, ¿sí? Ahorita vamos a ver en qué consiste este gráfico. Vamos a utilizar los datos de los cuartiles que calculamos, ¿sí? Que eran 6, 7, 5 y 9, para dibujar un gráfico de cajas y bigotes. Vamos a necesitar también el dato menor y el dato mayor. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es que vamos a colocar líneas en el dato mayor, perdón, en el dato menor
y en el dato mayor, ¿sí? Y vamos a colocar también líneas en el cuartil 1, en el cuartil 2, que es el 7,5, aquí está, y en el cuartil 9, perdón, el cuartil 3, que es 9, ¿sí? Y vamos a cerrar las cajas desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3, ¿ok? Lo que quiere decir que aquí nosotros vamos a estar representando que en estas dos cajas tenemos el 50% de los datos, el 25% de aquí, el 25% de acá. Vemos los valores que se mantienen en ese rango, ¿verdad? Y que contiene el 50% de la información. Y vemos los extremos del tercer cuartil y el primer cuartil aquí. El 25% acá, 25% acá. Esto es lo que se conoce como un diagrama de cajas y bigotes, que puede dibujarse horizontal o puede dibujarse también vertical. La altura, el ancho que le demos a esto no es relevante. Aquí nos importa únicamente los valores que estamos tomando de la variable, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos una distribución de frecuencias para encontrar los cuartiles? En este ejemplo me piden hallar el valor, el rango intercuartílico y el gráfico de cajas y bigotes. Entonces, tenemos nuestra distribución de frecuencias y tenemos ya nuestra frecuencia acumulada. Tenemos 100 datos en esta ocasión. Entonces, primero tenemos que hallar el lugar o la posición que ocupa cada uno de los cuartiles. N más 1 sería 101 y entonces hacemos las divisiones para hallar los lugares. Vemos que son 25.25, 50.5 y 75.75. Estos son los lugares. Entonces vamos a contar los lugares. Me voy a guiar de mis frecuencias acumuladas para ver a dónde se aloja este lugar, en qué categoría. Aquí no he llegado. Aquí ya me pasé. Quiere decir que el 25.25 está aquí. Es uno de estos que están acá, de estos 18 lugares. ¿Y cuál es su valor? 64. Quiere decir que el cuartil 1 vale 64. El cuartil 2 tiene un valor de 50.5. Entonces el 50.5 lo vamos a encontrar aquí. Es uno de los 38 lugares de esta categoría, lo que quiere decir que el cuartil 2 vale 67. Y el cuartil 3, que aquí yo escribí mal esto, es un 100, no, es 303 entre 4, ¿sí? Bueno, me da 75, quiere decir que está aquí, es uno de estos 26 lugares. Es uno de los 26 lugares, por lo que quiere decir que el tercer cuartil vale 71. Entonces, mis resultados contando esas frecuencias son 64, 67 y 71. El rango intercuartílico pues será la diferencia de 71 menos 64, ¿sí? Y mi diagrama de cajas y bigotes, creo que no escribí el rango, no lo escribí. Pero bueno, ya mencioné, ver la diferencia entre 71 y 64, o sea que el rango es de 7. Y aquí vamos a observar lo siguiente, como estoy teniendo valores muy grandes, lo que estoy haciendo es usar una escala de 10, ¿sí? Es esto por 10, para representar los valores, ¿sí? Entonces tengo acá mi dato menor,
mi dato mayor, 6.4, el 6.7 y el 7.1, que como dije estoy usando una escala de 10 para que corresponda con los valores de los cuartiles. Y este sería mi gráfico de cajas y bigotes. Como podemos ver acá, a diferencia del caso anterior, ya no quedaron iguales. Ya no quedaron iguales las dos cajas, ¿sí? Estas cajas pueden ser incluso una muy delgada y la otra muy amplia, dependiendo de cómo están distribuidas las frecuencias entre los datos de mi variable, ¿sí? No quiere decir que aquí haya más datos que aquí, ¿sí? Siempre vamos a tener 25% acá, 25% acá, pero quiere decir que este valor del 50% está más hacia el extremo menor que hacia el extremo mayor, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos los datos agrupados? Bueno, vamos a utilizar la fórmula que conocíamos para la mediana, ¿sí? Pero vamos a utilizar ahora el cambio aquí, donde está la posición, pues vamos a usar la fórmula, ¿sí? Dividiendo entre 4. Dividiendo entre 4. En lugar de tener nada más la división entre 2, pues ahora vamos a dividir entre 4 y vamos a multiplicar por el número del cuartil que yo esté buscando, ¿sí? Acá es el número del cuartil, los demás ya los conocemos. El LI pues es el límite inferior de la clase que contiene el cuartil. K en entre 4 es el lugar donde está el cuartil. FI-1 es la frecuencia acumulada anterior. FI, la frecuencia de la clase donde está el cuartil. Y el ancho de o la amplitud de la clase, ¿sí? Entonces es la misma interpretación de la fórmula, solo que ahora la vamos a ocupar 3 veces en la misma distribución y nos vamos a estar moviendo en relación a la clase seleccionada. Vamos a ver el ejemplo. Para la tabla de distribución de frecuencias, calcular el valor de los cuartiles. Entonces, tenemos la tablita, las frecuencias de cada categoría y la frecuencia acumulada. Hallamos primero la posición de cada cuartil, haciendo la división, 22 entre 4. Recuerden que es KN, entonces es 22 por 2, 44 entre 4. Y luego por 3 entre 4. Entonces eso me da 5.5, 11 y 16.5 respectivamente para cada cuartil. Vamos a ir hallando estas posiciones para saber con qué categoría tengo que trabajar y aplicar mi fórmula. Entonces, para el primer cuartil dice 5.5. La primera clase solo llego hasta la frecuencia 3. En la segunda llegué hasta la 9. Quiere decir que ese 5.5 está en esta categoría. Esta va a ser la categoría con la cual yo voy a trabajar. Vamos a usar la clase número 2 para emplear mi fórmula. Entonces, con estos datos vamos a sustituir, ¿sí? Dice el límite inferior, pues es 15. El lugar, que es el que calculamos, 5.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 3. Si el cuartil hubiera quedado en la primera clase, ¿cuál sería la frecuencia acumulada anterior? 0, ¿sí? No hay frecuencia acumulada anterior. Pero aquí sí, aquí mi frecuencia acumulada anterior es 3 y la frecuencia de mi clase es 6, es lo que va abajo. Por la amplitud de la clase, recordemos que la amplitud de la clase es
la diferencia entre el límite inferior y el límite superior, que en este caso es 5. ¿Sí? Y haciendo con cuidado y respetando el orden las operaciones, tengo un valor de 17.08. Este 17.08, como podemos observar, está dentro de este intervalo, lo que quiere decir que mi cálculo es correcto. Este valor 17.08, que está pues ahorita prácticamente a la mitad, puede estar más cerca del 15 o más cerca del 20, ¿sí? Dependiendo de cómo se han distribuido las frecuencias, ¿ok? No quiere decir que siempre va a estar a la mitad o cerca de la mitad. Vamos a ver para el segundo cuartil. Para el segundo cuartil, como vemos que ahora es 11, ya esta clase ya no me sirve porque más llega hasta la 9, tengo que brincar hasta la siguiente, que ahí sí llega hasta la 16, o sea que el 11 está aquí. Entonces vamos a usar la clase 3 ahora para mi fórmula. Y entonces mi sustitución me va a quedar el límite inferior, ahora es 20, ¿sí? La posición que habíamos hallado era 11, la frecuencia acumulada anterior, que es 9, la frecuencia de la clase, que es 7, el ancho de la clase es el mismo, 5, y haciendo las operaciones obtengo un resultado de 21.42. Entonces, de nuevo, vemos que está dentro de este. Si observamos, aquí está más cerca del límite inferior, ¿ok? Pero sí está dentro del intervalo, o sea que mi cálculo es correcto. Y pasamos al tercer cuartil. Para el tercer cuartil, vamos a usar la clase 4. ¿Por qué la 4? Porque es 16.5, o sea que ya se pasó de este 16, ya cayó en la otra, ¿sí? Entonces vamos a usar esta para mi fórmula. Y en mi fórmula, ahora mi límite inferior es 25. La posición que era 16.5. La acumulada anterior que es 16. La frecuencia de la clase que es 4. El ancho de clase que es 5. Y haciendo las operaciones me da 26.87. Aquí un comentario. Es posible, si se fijan, este 26.87 ya está incluso todavía más cerca de este límite inferior. Es posible que para dos cuartiles nos veamos en la necesidad de utilizar la misma clase, ¿sí? No es muy frecuente con los cuartiles, sí puede suceder, pero lo vamos a notar más con las siguientes medidas que vamos a usar. Puede ser con los deciles o con los percentiles. Ahí sí es mucho más frecuente que ocurra que dentro de la misma categoría se encuentran dos o más medidas de posición, ¿sí? En el caso de los cuartiles sí puede ocurrir, no es muy frecuente. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Donde tenemos más datos. Lo primero, como siempre, hallar las posiciones, ¿sí? Entonces, para la primera posición será 16.25. Ahora mi total de datos es 65. Entonces, va a cambiar. 65 entre 4 es 16.25. Quiere decir que para el primer cuartil utilizamos la categoría 2. Y sustituyendo, límite inferior es 60. Posición 16.25. Frecuencia acumulada anterior, la que queda arriba de la clase que marqué, es 8. Y la frecuencia de la clase, que es 10 para dividir, ¿sí? La amplitud de mi clase es 10. 70 menos 60 es 10. Mi amplitud de mi clase es 10. Entonces hacemos las cuentas y me queda
68.25. Vemos que está al interior del intervalo, con lo cual es correcto. Para el segundo cuartil, viendo la posición 32.5, ya brincó a la siguiente clase, que es la 3, ¿ok? Entonces aquí vamos a observar lo siguiente. El hecho de que sea el cuartil 2 no quiere decir que tengo que usar forzosamente la clase del centro, ¿sí? Sino que eso va a depender de cómo están distribuidas nuestras frecuencias, ¿ok? Entonces, en mi clase 3, elijo mis datos, límite inferior, que es 70, la posición 32.5, la frecuencia acumulada anterior 18, la frecuencia de la clase 16 y por último la amplitud de la clase, que sigue siendo 10. Al hacer las cuentas tengo un total de 7906 que cae en esta categoría, ¿sí? Siguiente y último cuartil, viendo la posición, ¿verdad? Que es 48, 75, ya se pasó del 48, entonces no entra en esta, tengo que ir a la siguiente. Y utilizaremos la clase número 5. Para la clase número 5 tenemos entonces los valores de la fórmula, límite inferior 90, la posición, frecuencia acumulada anterior 48, la frecuencia de la clase 10, multiplicamos por el ancho de la clase y tengo un total para el cuartil, ¿qué valor le corresponde? De 90.75. Entonces, de nueva cuenta, la observación en no confundirnos. Aquí al principio únicamente lo que hice fue ubicar la posición que le corresponde a cada uno de los cuartiles. Recuerden, como les decíamos, es su número de lista, ¿ok? Y ahora sí vemos quién es, vemos cuánto vale cada uno de ellos y son estos valores que calculamos. El rango intercuartílico, haciendo la diferencia del cuartil 3 menos el 1, es de 22.25 y mi gráfico de cajas y bigotes me quedaría ahora de esta forma. De nueva cuenta, estoy utilizando una escala de 10 para mi gráfica y vemos que en este caso el diagrama queda más alargado. Tenemos también una caja que es mayor a la otra, ¿sí? Y bueno, de eso es lo que se trata. No sé si hay alguna pregunta